de la Segunda Guerra Mundial, de toda la época de la democracia, recordar que desde el punto de vista social, la izquierda en su conjunto, el movimiento sindical de clase, la socialdemocracia, toda esa alianza, en momentos determinados, y esas batallas son las que han permitido conquista después de la Segunda Guerra Mundial en Europa en materia de estado de bienestar, de derechos sociales, y en España después de la Guerra Civil. Es decir, perdón, después de la muerte de Franco. Es decir, en la época democrática sí hay que reconocer justamente que la movilización social, la lucha de la izquierda, de los sindicatos, si queréis entre comillas también, de la socialdemocracia, nos ha permitido conquistas que en la dictadura, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de derechos, pues no existían, no ya de derechos políticos, que evidentemente, sino también desde el punto de vista de política social. Bien, pues estamos justamente ahora mismo en el momento histórico donde se pretende una involución, un recorte impresionante de esas conquistas en Europa y en España, ¿no? Con esa especificidad nuestra por la época de la dictadura. La respuesta de los trabajadores, por esa característica histórica de la regresión que se pretende y de los ataques que se pretenden, tiene que ser una respuesta de las mayorías sociales y tener también un carácter transformador, porque las medidas son muy duras. Y ahí el papel que tienen que asumir las organizaciones de izquierda, políticas sociales, sindicales, tiene que ser desde la perspectiva alternativa muy determinante y muy, yo creo que por ideas muy claras. Y esas son, ese conjunto de organizaciones, las que deben de coordinar un programa común, con propuestas alternativas en política económica, con propuestas alternativas en el ámbito social, con propuestas políticas en el ámbito fiscal. No olvidemos que en países capitalistas, en Europa, las políticas fiscales son las que van a determinar la posibilidad de la redistribución de la riqueza o una política fiscal justamente de acumulación de riqueza de unos pocos. Por eso, otra política para otra salida a esa crisis también del ámbito fiscal. Y yo creo que es importante, al menos en el ámbito de una plataforma común y de mínimo, tener clara la necesidad de una banca pública frente incluso a la privatización de las cajas de ahorro que ya se están planteando por parte de la ley que se aprobó recientemente, el dinero del Banco Central Europeo a los estados a bajo tipo de interés y no a los bancos privados para que resuelvan sus problemas y además compren la emisión de deuda a los estados a un tipo de interés y ganen dinero y nosotros seamos los que tengamos que pagar luego, regular los mercados financieros, imponer una tasa a las transacciones financieras, prohibir la especulación financiera y las medidas fiscales que conocemos, subida de los impuestos a los más ricos. Recordar que lo que ahora han planteado en el proyecto de presupuesto que están en debate parlamentario para el año 2011, justamente a la renta por encima de 105 o de media de 150.000 euros anuales le van a subir 25 euros mensuales, por lo cual estamos hablando de eso, justamente de eso. Y quieren vender la moto de que van a subir impuestos a los más ricos. De eso estamos hablando. Tasa ecológica, lucha contra el fraude fiscal, es decir, políticas de mínimo, que yo no me atrevería a decir, en otros momentos de la historia más reciente, las conquistas sociales tienen un componente keynesiano después de la Segunda Guerra Mundial, en toda la época de la transición nuestra, etcétera, que en este momento, algunas veces incluso partidos, ya no solo socialdemócratas, sino partidos a la derecha por la presión de la izquierda política, social, etcétera, conseguíamos ese tipo de concesiones con políticas keynesianas. En este momento yo creo que estamos justamente en una situación que no tiene nada que ver con otros momentos históricos recientes. No hay una disposición por parte de la derecha económica, por las políticas neoliberales, por sus instituciones, a hacer concesiones ni siquiera de carácter keynesiano, que serían estas que estamos planteando para equilibrar una situación en materia de derechos. Desde ese punto de vista y con un programa común, son esas organizaciones
la que deben de asumir el papel de organizar y tomar la iniciativa para la movilización social contra los mercados y contra sus políticas. Y son esas organizaciones las que tienen que acumular un nivel de correlación de fuerza que sea capaz de dar una salida política y social a esta crisis desde esa perspectiva que estamos planteando desde el principio, de la perspectiva de la izquierda, en beneficio de la mayoría social. Este tema de la correlación de fuerza necesariamente que hay que construir permanentemente, yo creo que es tan antiguo como la historia, para la política, para la economía y para todos los ámbitos. En este tema yo especialmente siempre he considerado que o hacer una correlación de fuerza que nos permita estar, decidir, tener capacidad, o vamos listos de papel en todos los ámbitos. Quiero decir en este sentido que, como siempre machaco mucho con este asunto de la correlación de fuerza, incluso cuando debatimos nuestras cosas internas y hacia afuera, etc., en otros ámbitos donde sabéis que también yo me muevo, en el ámbito cooperativo agrario, pues allí soy más pesado que en estos ámbitos en el asunto de la correlación de fuerza. Y nosotros que suponemos una cosa muy pequeñita en ese ámbito, pues somos capaces de machaconamente plantear estrategias de plataformas del movimiento cooperativo para hacer frente a una situación de los mercados justamente que están imponiendo, por ejemplo, toda esta crisis que conocemos, que se dice mucho de la crisis de precios del aceite, etcétera, etcétera, para hacer frente a todo eso. Y algún avance estamos consiguiendo. Quiero poner, por ejemplo, que también en todos estos ámbitos, en el movimiento asociativo, de cooperativas, en el ámbito de la política, en el ámbito del movimiento obrero, de la izquierda, la correlación de fuerza es determinante. Promover, por lo tanto, desde esa perspectiva, un tema que ya hemos planteado hace tiempo, que el libro es bastante explícito en ese sentido, un proceso constituyente para la refundación de la izquierda en nuestro país, en Andalucía, que de alguna manera, pues todo lo que ha significado, puede significar todavía en este momento, modelos que ya están agotados, yo lo dejo ahí sin más crítica ni autocrítica, pero modelos agotados desde el punto de vista de la organización política o de la organización de masa, supere esos modelos agotados y efectivamente aglutine a todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales, porque hoy la situación requiere, Manolo esta mañana lo decía muy claramente, él se atrevió a decir eso y yo estoy de acuerdo, hoy no es suficiente Izquierda Unida, la actual Izquierda Unida, para justamente dar una respuesta a la salida de la crisis, a la movilización social, etcétera, que estamos planteando. Por lo tanto, sí tiene que haber una plataforma de esa característica que sea el referente de la movilización social del 29 de ayer, del 29 de septiembre, que fue un éxito, a pesar de toda la dificultad del combate enorme que existe mediático de los grandes grupos que controlan la economía y que controlan los medios de comunicación, fue un éxito. Que sea referente de los que combaten y luchan por la defensa del empleo. Estamos conociendo las marchas del carbón, estamos conociendo las marchas de muchos trabajadores aquí en Andalucía, la gente de Astillero y de otras grandes empresas, porque están o estamos, como en Santana, en la calle muy pronto. El referente de todo eso que se mueve, de todo eso que combate, y una plataforma que ideológicamente y desde el punto de vista programático sea anticapitalista, que además asuma la radicalidad democrática en su funcionamiento, que además sean las bases sociales las protagonistas en todos los ámbitos, que se inspire el republicanismo como modelo garantista de los derechos de las mayorías sociales. Este es el modelo que queremos defender, que sea nuestra referencia, y en definitiva una plataforma política y social que se constituye y se debe de constituir de manera muy abierta, de manera amplia, sin cuestiones previas, con mucha modestia por parte de todo el mundo, y que eso sea lo que de manera individual y colectiva